Bienvenidos al canal Urisofi. Los invito a que se suscriban. Esto nos ayuda muchísimo, no en cuestión monetaria, sino que nos ayuda en el sentido de que podamos tener un poquito más de vistas y lleguemos a mayor número de público. Como cada semana está aquí con nosotros el arquitecto Fernando Vilchis, y vamos a hablar en esta ocasión sobre la pintura abstracta. ¿Qué se entiende por pintura abstracta, Fernando? ¿Qué es la pintura abstracta del tema que nos vas a hablar hoy? Pues encantado de saludarte, José Manuel, a tu auditorio. Qué gusto estar contigo. Gracias. Es un tema muy interesante porque todos sabemos, ya hemos platicado aquí, cómo la historia de la pintura es una historia lineal, es una historia que se va desarrollando a lo largo de los siglos y va evolucionando en los diferentes países y en los diferentes. Por ejemplo, si hablamos de los barrocos, del claroscuro, se generan al mismo tiempo tres grandes figuras en Europa. En Italia, el Caravaggio, Michelangelo Merisi, ¿no? Pero al mismo tiempo, son coincidencias increíbles. Surge Rembrandt en Holanda, ¿no? El gran flamenco, Rembrandt, y al mismo tiempo surge Velázquez en España. Y los tres están trabajando sobre una idea muy parecida y sus aportaciones son magníficas. O sea, son como el punto de partida, el landscape del barroco, por decirlo de alguna manera, en la pintura, ¿no? Estamos hablando de pintura. La cuestión de la pintura abstracta sucede de una manera parecida. Es una corriente filosófica en realidad, es una corriente de pensamiento que se manifiesta en muchas disciplinas, en la poesía también. Paul Reverie, Picasso hizo poesía que tenía esta orientación filosófica. Pero así como por ejemplo en la carrera al espacio, los rusos y los norteamericanos estaban en una especie de competencia muy cercana, sucede un poco igual en la pintura abstracta. Las grandes guerras, la fotografía, digamos, hay varios puntos de origen de por qué se genera la pintura abstracta. La pintura, hasta la aparición de la fotografía y del daguerrotipo, tenía una función muy específica, una función de adoctrinamiento religioso, por ejemplo, una función de propaganda política, propaganda militar, una función costumbrista, reproducir lo que el ojo ve, pero a la hora de que surge la fotografía y el daguerrotipo y la fotografía en consecuencia, como que ya no hay necesidad de reproducir la realidad y básicamente un ruso, Vasily Kandinsky, no básicamente, pero digamos es uno de los orígenes del abstraccionismo. Kandinsky, hacia 1920, se da cuenta de que sus pinturas, cuando empieza a manchar, porque todos los artistas tienen un momento abstracto, los pintores de vocación abstracta te dicen, mírate una mano, y ahora acércate a tu dedo, y ahora acércate a tu huella digital, y vas a ver que llega un momento en el que es imposible identificar qué es lo que tu ojo está viendo. Un poco el origen. Además, la pintura abstracta, hacer pintura abstracta es realmente una vocación, es realmente un camino que encuentran los artistas para a lo mejor desentrañar esa realidad, ver, como dice alguno de ellos, la molécula en la punta de tu dedo, ¿no? Y qué tantos colores tiene el arco iris o qué tantos grises existen entre un blanco y un negro, ¿no? Es un infinito gigantesco. Entonces, Kandinsky escribe un libro maravilloso en 1921 que se llama Línea y punto sobre el plano. Es un libro de consulta obligada para los artistas, para los pintores, en donde desarrolla, digamos, los 10 elementos básicos que necesitan los pintores para poder empezar a pintar. Y él, como te digo, se da cuenta que su obra funciona al revés y al derecho, y ahí parte una de las primeras teorías abstractas, José Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, también creo que por ahí hay, yo no sé cómo se pronuncia, es Clima Alklin, me parece una sueca, ¿no? Que también ha dado cuestiones
religiosas, espirituales, y es también la que Gilma Klim, qué buena, es una gran referencia, Gilma Klim, inició con porque el abstraccionismo, ¿no? La pintura abstracta, ¿verdad? es una absoluta predecesora, Gilma Klim. Qué buena memoria, qué buen dato acabas de dar. Y también surge en otros lugares, pero con diferente trasfondo filosófico. Por ejemplo, los norteamericanos tienen su corriente, se, se desarrolló, perdón, a partir de el liderazgo de Leo Castelli como galerista en Nueva York, y esta corriente se llamó expresionismo abstracto. Era también una respuesta contra el expresionismo alemán, pero hay una generación de artistas en los años 30, 40, 50, a partir de la Gran Depresión norteamericana. El presidente Roosevelt otorgó becas y apoyos a los artistas y surgen unas firmas que hoy por hoy se venden en el rango de los $100 millones. Por ejemplo, Mark Rothko, que se suicida, Jackson Pollock, que también se suicida. Con mucha frecuencia obras de Pollock y de Rothko se van por arriba de los $100 millones. Pero también una mujer, es otra de las cosas, las mujeres, las pintoras, también tienen hay una cierta propensión femenina a desarrollar en la pintura abstracta. Una de las grandes figuras es Helen Frankenthaler, esposa de Robert Motherwell, también pintor abstracto, también en ese rango, tanto la Frankenthaler como Motherwell, en el rango de precios de los $100 millones. Hay otros, Jasper Jones, todo el grupo que echó a volar Leo Castelli en el área de la abstracción, porque Leo Castelli también trabajó con los pop. Los pop es una corriente muy figurativa, ¿no? Aquí la intención es romper con todo rescoldo de figuración. En los pintores abstractos puros no puedes identificar nunca una cabeza o un ojo o una cuchara o una casa. O sea, la intención es que la pintura, la belleza resalte a través de la línea, el color, el trabajo geométrico que puedas desarrollar, el equilibrio, la armonía. O sea, maneja otros valores que son muy intrínsecos de la pintura. Son varios movimientos. También hay uno en España, un movimiento maravilloso catalán, la escuela catalana, capitaneada posiblemente por Anthony Tapies, que murió hace 20 años. Bueno, es una gran referencia, y a partir de Tapies, con esta rebeldía catalana, esa protesta ante la guerra, esta obra tan sangrienta, porque no podemos llamarla de otra manera, el rojo es muy característico de la escuela catalana, y hay varias firmas, Grau Garriga, Guinovart, muchos descendientes o seguidores de Anthony Tapies. Esa es otra de las corrientes. La otra es la alemana, Hans Hartung, el abstraccionismo lírico, digamos, y se van dando, por eso empecé con el ejemplo de los barrocos, se van dando al mismo tiempo en una coincidencia increíble dentro del globo terráqueo. En Rusia no nada más es Kandinsky, está Casimir Malevich, cuyo cuadro más famoso se llama Cuadro Rojo sobre Fondo Blanco, y no es otra cosa más que eso, en un cuadro rojo sobre fondo blanco. O sea, llegar a esa simplicidad, a ese gran resumen, a esa gran reducción del concepto, ¿no? Después de ahí surge la pintura conceptual y el arte conceptual. Valdría la pena también mencionar ejemplos en México, ¿no? México, tú sabes que existía esta hegemonía de los tres grandes, cuyo lema siqueiriano era no hay más ruta que la nuestra. Entonces los pintores empiezan a rebelarse contra esta máxima pontífica de los tres grandes, y se puede ver la rebelión, por ejemplo, en Tamayo, por ejemplo, en Carlos Mérida. Mérida no llegó a ser puramente abstracto, pero sí tiene pinturas que se acercan muchísimo a la abstracción total. El que sí llegó a una abstracción muy sintética y maravillosa fue Pedro Coronel.
No toda su obra es abstracta, pero tiene algunos ejemplos, por ejemplo, su serie Año Luna del año 1969 en París, en Roma, perdón, es una serie maravillosa, en donde la luna o un elemento redondo es el centro de toda la producción de esta serie. Hay artistas abstractos mexicanos maravillosos, como por ejemplo Manuel Felgueres, como por ejemplo Sebastián, ¿no? Una orientación puramente abstracta. Jorge Herrera es otro ejemplo, Fernando García Ponce, un ejemplo maravilloso de abstracción pura. Entonces, era una rebelión total de los muchachos, de los jóvenes de los años 60 que usaban tenis y camisetas y estaban muy influidos por lo que estaba pasando en Estados Unidos, por supuesto por el mercado que generaban estos grandes pintores abstractos de Castelli, de Sonnabend y de todas estas galerías maravillosas que los expusieron. Hay un ejemplo en México que es un ejemplo que vale la pena puntualizar. Matías Geritz, en el año 68, tú te acuerdas que el comité organizador lo llevaba Pedro Ramírez Vázquez. Entonces, consulta con Geritz qué idea podría él incorporar para lo que él llamó la Olimpiada Cultural, que se llevó a cabo por primera vez en la historia de las Olimpiadas. Una gran idea de Ramírez Vázquez y el comité organizador. Entonces convocan a Geritz para que desarrolle esta idea y decide Geritz que se le ofrezca una especie de beca, una especie de proyecto escultórico a los diferentes países que estaban convocados a la Olimpiada Mexicana. Algunos aceptaron, requería un patrocinio de la nación y un patrocinio de México, que les dio los lugares. Y tú recordarás que el periférico, y ahí siguen todavía las esculturas, se llenó de ejemplos maravillosos de esculturas locales. Los artistas, los países se encargaron a sus artistas más notables, jóvenes. Y entonces el problema era que decía Ramírez Vázquez, oye, Geritz, me van a llenar el periférico de sus héroes nacionales. Entonces Geritz, en el reglamento que desarrolló para esta ruta de la amistad, uno de los puntos principales es que tenían que ser obras estrictamente abstractas. Y tenemos grandes ejemplos maravillosos en esta ruta de la amistad. Hay una artista mexicana que acaba de fallecer en este mismo año, se llama Ángela Gurría. Ángela Gurría tiene dos piezas maravillosas en esta ruta de la amistad. Ustedes pueden recordar, es una especie de cuña blanca y una cuña negra que a lo mejor simulan unas botas. Están ahí en el periférico, en el cruce, si no me equivoco, creo que es Barranca del Muerto y Periférico, pero están ahí también ejemplos maravillosos de Francia, de Polonia, de Checoslovaquia, de Uruguay, de España, de Bélgica, de Italia. El de Bélgica es el logotipo de la Villa Olímpica, está ahí a la altura de Perisur. Esa fue una gran idea y la resolución que dieron los diferentes artistas fue magnífica y la tenemos como testigos fijos de la marcha de esta ciudad desde 1968. Esta pintura, bueno, es opuesta a la pintura figurativa, ¿verdad? Por un lado. Es Y una por otro, respuesta. existen diversos, no sé cómo se llamarán, corrientes, tipos, escuelas de pintura abstracta, porque tenemos diversas, ¿no? La Claro, como lírica, te no sé, la decía. objetiva, la prescriptiva, diversas. Y además, no sé si aquí en México o en Latinoamérica en general tendrá su propia escuela, su propio tinte. Por supuesto, los venezolanos desarrollaron lo que se llama op art, el arte óptico. Tiene algunos antecedentes en un israelita que se llama Jacob Aram, pero Jesús Rafael Soto puede ser como una especie de precursor del arte óptico en Venezuela, pero es toda una corriente de artistas. Cruz Díez acaba de morir,
Carlos Cruz Díez, también murió este año, a los 95 años, gran artista venezolano. O sea, hay una corriente venezolana muy poderosa y de gran influencia en el arte contemporáneo mundial, que es el op art venezolano, que alcanza precios extraordinarios en las casas de subasta, en el orden de los 300, 400, 500 mil dólares, la escultura y las propuestas ópticas de Venezuela. En Uruguay hay un gran maestro que es Joaquín Torres García. La pieza uruguaya que está aquí en México como homenaje a la Ruta de la Amistad es de uno de los seguidores de Torres García, una especie de castillo, de pequeño castillo, pequeñas torres que se van a hacer como una torre de Babel, que también está allá a la altura de Zacatenco, sobre el periférico. Exacto, sí. Entonces, por supuesto que Sudamérica, en Chile, por ejemplo, hay otro gran maestro surrealista que se llama Roberto Mata. Roberto Mata Echaurren, las piezas de Mata con frecuencia se van en subasta pública por arriba del $1.000.000 y también dejó una gran escuela. Entonces ya hablamos de Mata en Chile, Torres García en Uruguay, Jesús Rafael Soto y Juan Cruz Díez, Cruz Díez en Venezuela. En México hay una corriente, digo, está Fernando García Ponce, está de este grupo de la ruptura, Vicente Rojo, está Enrique Echeverría, hay varios, está Luis López Loza, que vive felizmente, y yo te diría que la mayoría de los artistas en algún momento sucumben al antojo de hacer arte abstracto. El que realmente se negaba, y no creo que exista un solo ejemplo, es Pablo Picasso. Pablo Picasso nunca aceptó estar encajonado en un modelo, en un estilo. Y lo mismo sucedió, bueno, él inventó, diseñó, desarrolló el cubismo junto con Braque, pero Braque tampoco tiene obra abstracta hasta donde yo sé. Yo no he visto de Picasso y de Braque ninguna obra que sea puramente abstracta. Siempre hay algún elemento de referencia a la realidad, ¿no? La idea de los abstractos es romper con la realidad a través de la línea y la geometría. Y existen, son diferentes tipos, ¿verdad? Materiales, se usan diferentes materiales. ¿Puede ser Bueno, o no? por supuesto, los españoles, la escuela catalana, la escuela de Guinovart, de Grau Garriga, de Antoni Tapies, empezaron a pegar ropa, inclusive ropa íntima y trapos. Y bueno, hay un alemán que se llama Joseph Beuys, uno de los más maravillosos precursores de lo que sucedió en la segunda mitad del siglo XX en el mundo. Bueno, Beuys empezaba a juntar pedazos de trapos, pedazos de estopa, y la incendiaba, y a veces él mismo se revolcaba en el fuego y en el lodo y da entrada poco a poco hacia el arte conceptual, ¿no? Parte también de una visión abstracta del arte, eso de estar quemando con chapopote telas y pedazos de trapo, etcétera, pues la visión es abstracta, ¿no? No puedes decir allí yo pinto un pedazo de trapo. Es una cuestión que poco a poco este flujo del arte te va llevando hacia el arte conceptual, que también se desarrolla en muchas partes del mundo a la misma vez. O sea, no se puede decir que hay un solo antecedente, ¿no? El que das tú de Hilma Klimt es muy importante porque no todo el mundo hemos oído ese nombre y posiblemente sea la primera que dijo, ahí está el cuadro, ahí está, así como el Giotto hacia el año 1200 fue el primero que pintó un cuadro y que dijo, aquí toma tu cuadro, el Giotto y Mantegna. Pues así sucedió con Hilma Klimt, fue la primera que dijo, mi cuadro está terminado. Bueno, ¿qué hay ahí? Pues, lo que tú ves. Yo no soy poeta, yo no soy literata, yo no te puedo decir con palabras qué hay ahí, yo soy pintora, pero este cuadro está terminado. Es un antecedente importantísimo. El primero, yo diría, en el mercado del arte, por referirnos a una faceta específica del arte, el mercado. Fíjate que ahorita que hablas de una mujer, digo, el arte me parece que no tiene género, pero también ha habido mujeres que por ser mujer, aún en el arte abstracto, ahorita me vino a la memoria
a Pepa Caballero, que por ser mujer parece ser que le relegaron y era un artista en la cuestión del arte abstracto. No lo sé, tal vez tú sepas un poquito mejor de esto. Bueno, sucede también, o ha sucedido a lo largo de los siglos en la literatura. ¿Hablaste de Fernán Caballero? Pepa Caballero. Bueno, hay otra pintora maravillosa, Beatriz Zamora. Beatriz Zamora es mexicana y su propuesta final, digamos la que la ha hecho famosa, es pegar piedras y objetos y pedazos de lo que encuentre y luego lo pinta todo de negro y trabaja con el ritmo de las piedras. Maravillosa. Las invito a que vean a Beatriz Zamora. Un antecedente de Beatriz Zamora posiblemente es hay una constructivista norteamericana, ahora se me fue el nombre, que hace cajas y les incorpora pedazos de madera, de leña, inclusive juguetes, y luego las pinta completamente de negro. Me voy a acordar de su nombre y se los voy a referir, pero es maravilloso, es apasionante. Hay coleccionistas que se especializan en pintura abstracta. Inclusive en Zacatecas hay un museo que está especializado en pintores abstractos, no necesariamente mexicanos, que es el Museo Felgueres de Zacatecas. Es una corriente que a mí me maravilla. Además de, digo, todas me maravillan, pero el abstraccionismo requiere de un ojo muy educado que pueda desentrañar la armonía, el contraste, eh, la tonalidad, la rítmica, no es tan fácil de ver. O a veces resulta demasiado fácil y las personas, las señoras, las mujeres, lo compran para decorar la sala y tiene que ser del color del sillón de la sala o del tapete, ¿no? Ahora que ya el mundo parece ser que tiende a que va a ser gobernado por mujeres en su mayoría, nuestro país nos está sucediendo, pero ha sucedido en Inglaterra, en Alemania, en Argentina, en Costa Rica, y próximamente el mundo estará gobernado por mujeres y todos estos prejuicios cambiarán. Sí, sí, porque y no debe ser, digo, son evidentemente, bueno, a mi juicio, son muchas veces más disciplinadas que el hombre, más disciplinadas y tal vez más talentosas. Nosotros tal vez somos muy No, prácticos en ciertas y más cuestiones, fuerte en muchos sentidos, ¿no? muy fuerte. A mí no me gustaría dar muchas opiniones que tengan que ver con eso, pero que la tendencia es que van a dominar el mundo próximamente. O sea, nos estamos encaminando a un matriarcado nuevamente, ¿no? Los ciclos Pues, de la historia. No nada más en la política, también en la economía, también en el pensamiento y, por supuesto, en el arte, ¿no? pues Hay una muchísimas gran gracias, Fernando. No pintora. sé si hay alguna otra contribución que nos quieras platicar respecto a este tema Quisiera, para quisiera, finalizar. invitar, quisiera invitarte a ti y a los escuchas, a nuestro auditorio amable, a que, a que vean a nuestros artistas abstractos mexicanos. Hay varios, destacan, o los que me vienen a la memoria ahora mismo, de los que están trabajando hoy por hoy, además del maestro Luis López Loza, de quien ya hablé, Beatriz Esban, Beatriz Simón, Jorge Herrera, Boris Biskin, y podría ser la lista mucho más larga. Yo quería referirme a estos artistas que tanto admiro antes de terminar la plática de hoy. No, pues muchísimas gracias, pues la invitación queda ahí. México ha dado mucho arte, literatura, pintura, ciencia, cultura en general. Ahora, bueno, que ahora más que nunca me parece que es importante puntualizar. Muchísimas gracias, Fernando, y pues nos vemos la próxima semana. Siempre es un placer, José Manuel. Chao. Saludos a todos, suscríbanse. Háganos ese favor.